En esta noche vamos a aprender a calcular las otras funciones trigonométricas si se sabe que el coseno de x vale 1/5. Este tipo de problemas son típicos en el área de la trigonometría y nos enseñan a que si tenemos ya una razón trigonométrica podemos calcular las otras 5 y podemos hacer uso del teorema de Pitágoras, el cual es muy importante para el desarrollo de nuestra teoría. Vamos a comenzar primeramente recordando el triángulo rectángulo. Entonces vamos a dibujarlo en el tablero. Vamos a dibujar aproximadamente un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, recuerden, es aquel triángulo cuyo lado más grande se opone a un ángulo que es recto y vale 90 grados. Este es el triángulo rectángulo. Este ángulo de acá vale 90 grados. Entonces, nosotros podemos deducir en este orden de ideas la función coseno. La función coseno, recordemos nosotros, es la razón de la medida entre el cateto adyacente, o como nos gusta simplificar, la base, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo que se opone al ángulo recto en un triángulo rectángulo. Como pueden darse cuenta, es el lado más largo. A mayor ángulo, mayor lado se opone. Eso es una regla geométrica. Vamos a nombrar este ángulo A, este ángulo B, este ángulo C y sus lados. Entonces, este lado, como se le opone el ángulo C, va a ser una C minúscula. Como a este lado se le pone un ángulo B, va a ser B minúscula. Y como acá a este lado se pone un ángulo A, este lado va a ser A minúscula. De esta manera vamos a bautizar el ángulo A como X. Y aquí ya tenemos básicamente resuelto nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el cateto adyacente es la base. Lo que tenemos acá es la base. Si a ustedes se les complica mucho de pronto entender este término de catetos, pues simplemente es la base y en este caso el cateto opuesto sería la altura. Base por altura, de ahí sale también el área de un triángulo. Base por altura sobre 2, más exactamente. Entonces, nosotros decimos acá que la medida del cateto adyacente, que es igual a B, va a ser igual a la unidad. ¿Por qué? Porque es cateto adyacente. La hipotenusa, que es denominada por la letra C, va a valer 5 unidades. Por tanto, tenemos que hallar la medida del cateto opuesto, que es el lado A o la altura. ¿Cómo se supone que lo vamos a hallar? ¿Qué elementos nosotros tenemos para hallarlo? Muy sencillo, el recordadísimo teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del cateto adyacente más el cuadrado del cateto opuesto. Ese es nuestro teorema de Pitágoras. Pero acá en este caso ya distinguimos la hipotenusa. ¿La hipotenusa cuánto vale? 5. O sea, en este caso en vez de C, ustedes reemplazan 5 al cuadrado es igual a, no lo conocemos, al cuadrado más B, que sí lo conocemos, que es 1 al cuadrado. Entonces, en este caso, fácilmente lo que nosotros hacemos y podemos deducir es las operaciones. Entonces, en este caso, 5 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 25. Ahora, a cuadrado no lo conocemos. Y 1 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 1. Acá tenemos una ecuación fácil de resolver, una ecuación cuadrática muy fácil de resolver. Sacamos raíz, antes de sacar raíz cuadrada, transponemos el término 1, que está positivo, lo vamos a transponer a la izquierda con signo negativo, es decir, va a pasar a restar. Es decir, 25 menos 1 va a ser igual a elevado al cuadrado. Y de esta manera, 25 menos 1 nos da 24, es igual a al cuadrado. Listo. En este punto, nosotros podemos sencillamente sacar raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad para que ésta no se altere.
Entonces, raíz cuadrada de 24. ¿Cómo podemos expresar raíz cuadrada de 24? Ustedes pueden descomponer 24 en sus factores primos. Mitad de 24, 12. Mitad de 12, 6. Mitad de 6, 3. Y tercera de 3, 1. Es decir, este 24 lo podemos expresar como 2 al cubo por 3, o también se puede expresar como 2 al cuadrado por 6. ¿Por qué escojo este último? Porque nos va a facilitar las operaciones que necesitamos nosotros hacer. Entonces, en vez de 24 yo coloco 2 al cuadrado por 6 igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada con el cuadrado acá se suprimen, va a quedarme solo la letra A. Y ahora, este producto sencillamente se separa en dos raíces, se puede separar aquí sencillamente en dos raíces, y decimos raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2, y por raíz de 6, esta raíz de 6 no es una raíz cuadrada exacta, es una raíz cuadrada irracional, por tanto la podemos indicar de esta manera. Es decir que A para nuestro caso va a valer 2 raíz de 6. Listo. Ya teniendo este valor calculado, podemos proceder a hallar las funciones trigonométricas restantes. Es decir, seno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, seno de x. Recordemos que el seno es la razón o la medida o la razón que surge de dividir la medida del cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, en este caso sería A sobre C. ¿Y A cuánto lo hemos calculado? 2 raíz de 6 sobre C, que vale 5. El coseno ya lo conocemos, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, B sobre C. Y ya sabemos que B vale 1 y que C vale 5. La tangente es la razón entre el seno y el coseno, pero para nuestro caso en la trigonometría es la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto, es decir, A sobre B. Por tanto, ¿A cuánto nos vale? 2 raíz de 6 y B cuánto nos vale? 1, ¿cierto? Y como dividir una cantidad entre 1 nos da la misma cantidad, podemos deducir que es 2 raíz de 6. La cotangente, por su parte, es el inverso de la tangente, es decir, es el recíproco, no el inverso sino el recíproco, aunque se tiende por error a decir que es el inverso, pero en las funciones trigonométricas y en cualquier tipo de funciones, eso tiene otro tratamiento. Más bien, para nuestro caso, podemos llamarla más correctamente su recíproca, es decir, la función recíproca de la tangente es la cotangente y es b sobre a, es decir, 1 sobre 2 raíz de 6. Como tarea, como ejercicio interesante, resuélvanlo como una racionalización. La secante de la función x, del ángulo x, quiero decir, es la recíproca de la función coseno. Y aquí ya la tenemos, es decir, la recíproca es la medida de la hipotenusa sobre la medida del cateto adyacente, es decir, sobre b. En este caso, podríamos decir que C vale 5 y B vale 1. De esta manera, también podemos obtener del mismo razonamiento anterior de la tangente, pero por si acaso de pronto no se lleguen a pegar una confundida, se anotan cada uno de los valores. Entonces 5 sobre 1 da 5, la secante de x valdría 5. Y la cosecante, finalmente, en este caso la cosecante, es la recíproca de la función seno. Es decir, la recíproca de la función seno la definimos como la medida del cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso sería la hipotenusa, en este caso C, sobre el cateto opuesto. Y de esta manera decimos que C vale 5 y A vale 2 raíz de 6. Y de esta manera también se les deja de actividad
que resuelvan este ejercicio por racionalización. Hemos concluido el ejercicio. Es un ejercicio básico sobre razonamiento y deducción de funciones trigonométricas, utilizando una de las funciones que ya está determinada y finalmente pues el teorema de Pitágoras.